fuerzas, no tengamos fuerza, hoy día hemos venido a alabar al Señor, ¿cierto? Y lo alabamos a través de la música, pero ahora vamos a seguir alabándolo a través de su palabra. He estado pensando bastante con respecto a este año que hemos vivido, que ha sido medio complicado, ¿verdad? No. Para mí personalmente no ha sido un año fácil, pero el Señor siempre nos llama y nos exhorta a ser diligentes como cristianos, como padres, como hermanos, ¿cierto? Como amigos, a estar siempre haciendo la voluntad del Señor. Y uno siempre a fin de año como que hace un pequeño balance y se pregunta qué fue lo que hice este año para el Señor. Bueno, esa respuesta es personal, ¿verdad? Porque cada uno va a dar cuenta de lo que el Señor nos ha entregado, de lo que el Señor nos ha dado. Pero yo creo que siempre como cristianos nos damos cuenta y decimos, puta, que estamos al debe con el Señor. Amén. Pero todavía estamos a tiempo, hermanos. Creo que ese es el pensamiento del cristiano. El cristiano nunca puede estar totalmente conforme con lo que ha hecho por el Señor, porque el Señor dio todo por nosotros. Entonces siempre vamos a estar al debe, aunque hagamos lo que hagamos, hermano. Pero debemos ser sinceros con el Señor y preguntarnos qué hemos hecho este año por Jesús, qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Y no estoy hablando de cosas materiales, hermano, estoy hablando de la mayordomía espiritual. Porque de alguna manera yo sé que aquí, por lo menos, la iglesia bíblica, salvados por su gracia, yo sé que en términos materiales entendemos que todo lo que tenemos viene de parte del Señor. Amén. Donde nos trabamos es en la parte espiritual, en lo que Él nos ha dado. Amén. Con su poder, con su sangre, hermanos. Y para ello, Dios me habló, hermano, porque Él habla por medio de su palabra, ¿verdad? Y para ello vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25. La parábola de los talentos, hermanos. Conocidísima esta parábola. Y vamos a leer ahí del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero a su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, invocamos, Señor, tu presencia en este lugar, para que nos hables, Señor, para que nos exhortes, Señor, y podamos caminar conforme a tu voluntad, Padre. Amén, Señor. Guía esta predicación, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, y para obedecer tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Esto es lo que me gusta de Jesús. Jesús es muy directo, hermano. No andaba con rodeos cuando tenía que hablarle a la gente las cosas importantes del reino de los cielos, ¿verdad? Y si hay algo que debe ser importante para nuestras vidas, hermanos, es el reino de los cielos. Si bien es cierto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de pasada, somos peregrinos en esta tierra. Esta parábola, hermano, está inmediatamente después de la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales sabemos, cierto, que esas 10 habían 5 prudentes y 5 insensatas, a las cuales a las últimas 5, cierto, a las insensatas se les cerró la puerta, y aunque pidieron al Señor que les abriera, Él les respondió que no las conocía. Y Jesús aconseja al público, a los oyentes que estaban allí: velad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué quiere decir Jesús con esto, hermano? ¿Qué significa velar? Velar significa estar despierto, mantenerse despierto, vigilar, cuidar, estar alerta, estar vivo. Ese es el significado de velar. Entonces tiene mucha relación las dos parábolas. Porque esto tiene que ver, hermano, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Creyendo que el Señor va a venir en 10, 50, 100 años más. O la estamos viviendo como que si Jesús viniera hoy día. Y preguntarnos si estamos preparados si Él viene hoy día. ¿Estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O nos va a pasar lo mismo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas? Dice Mateo 25, hermanos, del 10 al 13, dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Te fijas la actitud de estas mujeres? A última hora. A última hora, haciendo lo que deberían haber hecho hace tiempo. Entonces Jesús lo que quiere, hermano, por medio de estas dos parábolas, es despertarnos. Es decirnos, es hora de estar atentos.
Es tiempo de hacer la voluntad del Señor. Estas dos parábolas, hermanos, tienen que ver con nuestras prioridades, con la mayordomía diligente que debemos tener con todo lo que el Señor nos ha confiado. Si bien es cierto que habla de talento, esto se refiere a mucho dinero, porque un talento equivalía al sueldo de un año, hermano. No se refiere solo al dinero que Dios nos ha dado en nuestras vidas, hermanos, sino a todo lo que Él nos ha confiado. Y este hombre que entregó sus bienes es un hombre rico, hermano. Y muestra que los talentos o el dinero no pertenecen a los siervos, porque él luego vuelve. Él volvió y les pidió cuenta de esos talentos. Es decir, vino a buscar lo que les había dado, más las ganancias que estos deberían haber producido. Es decir, ellos esperaban que trabajaran, que invirtieran lo que él les había dejado para obtener mayores frutos, mayores ganancias. Es decir, hermano, este hombre que se fue lejos esperaba que estos siervos fueran diligentes, que fueran buenos administradores y no perezosos con todo lo que él les había confiado. Porque ¿cuál es el antónimo de la palabra diligente? Alguien perezoso, alguien flojo, alguien que no quiere trabajar, alguien que no quiere hacer las cosas. Y esto tiene que ver, hermano, con lo que Jesús nos enseñó cuando aún era niño, ¿cierto? En Lucas 2:49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es en Lucas 2:49, hermano. El otro día mi nieta me decía, Tata, cuando tú leas los textos, hazlo lento, me dijo, porque yo no alcanzo a notar, me dijo. Así que voy a tomar en cuenta ese consejo, hermano. Lucas 2:49. En los negocios de mi Padre me conviene, es necesario estar. Es decir, hermano, el Señor no nos llama a hacer miles de cosas. Simplemente nos llama a ser diligente con lo que Él nos ha dado. A saber dónde debemos estar, con quiénes debemos estar y lo que debemos hacer. En Mateo 24, del 45 al 46, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es decir, le encuentre viviendo en la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que busca el Señor. Y la pregunta que vamos a tener que responder hoy es, y no olvidemos, hermanos, que estamos frente a Dios. ¿Estamos velando? ¿Estamos siendo diligentes y buenos administradores con todo lo que el Señor nos ha dado? Mira, y la parábola es clara en esto, no importa cuánto el Señor te haya dado, si es mucho o es poco, lo importante es que tú hagas algo con lo que Él te ha dado. Amén. No importa si recibiste 5 talentos o recibiste 1. El Señor lo que quiere es que tú y yo trabajemos con eso, que tú y yo nos sacrifiquemos, que tú y yo seamos diligentes. Pero ¿qué estamos haciendo con aquello que Él nos ha confiado? ¿Somos conscientes de que no sabemos ni el día ni la hora, hermano, en que el Hijo del Hombre va a venir? ¿Qué podría ser ahora? En este minuto. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para irnos con el Señor y nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Entra en el gozo de tu Señor. El día jueves prediqué, hermano, del gozo.
del gozo que tiene que haber en nuestras vidas como cristianos. Y muchas veces el gozo desaparece cuando no somos diligentes. Porque el Espíritu Santo de alguna otra manera nos está diciendo, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso obviamente entristece al Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Está llena de gozo? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer? Y esto no se trata de hacer algo, hermano, se trata de mantener una actitud diligente. De estar siempre atento a lo que el Señor quiere de nuestras vidas. A lo que el Señor exige de nuestras vidas. Somos como este que recibió los 5 talentos, hermano. Y el que había recibido 5 talentos se fue, dice otra versión, dice, y granjeó con ellos. E hizo otros 5 talentos. Y la palabra granjear significa trabajar, comerciar, invertir, producir. Es decir, hermano, el cristianismo no es para flojos. Mira, y muchos entienden esta palabra y la aplican en su hogar, pero la idea es que la apliquemos donde estemos y sobre todo en el campo espiritual, porque Dios nos ha dado dones espirituales para que nosotros los desarrollemos y los trabajemos y no nos quedemos sentados esperando que vuelva el Señor. Y vamos a ser como aquel que guardó, es decir, es como aquel hermano que pone la luz bajo el almud. ¿De qué sirve una luz allí, hermano? ¿De qué sirve un cristiano, hermano, que no predica el Evangelio? Que no comparte el Evangelio. Somos como una luz escondida. Debemos predicar el Evangelio. Porque, hermano, es una revelación que Dios nos ha dado. Nos ha confiado su palabra para que nosotros trabajemos con ella, invirtamos con ella. Este hombre recibió 5 talentos y produjo 5 talentos más. Y el otro que recibió 2, produjo 2 más. Invirtieron el tiempo, hermanos. El cristianismo requiere invertir tiempo. Requiere sacrificio para poder producir. Este texto es completamente práctico, hermano. Lo que Dios quiere es que tú y yo creamos en Él. Y esa palabra creer está en activo, hermano. Es decir, es un creer constante. No es un tiempo. Es siempre. Siempre tenemos que actuar en fe. ¿Estamos trabajando diligentemente para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para el Señor en el día a día? En el minuto a minuto de nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos quieren entrar en el gozo del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos siervos? Fieles. ¿Sabe lo que busca el diablo con todo lo que él hace en nuestra vida? Que seamos infieles a Dios. Amén. Mira, Dios no quiere tu servicio. Dios quiere tu corazón, quiere mi corazón. Amén. Imagínate a una esposa, hermano. Imagínate una esposa y llega su esposo y sabe que el esposo la está engañando. Llega y le dice, mi amor, yo te voy a ayudar a servir la cena. Yo te ayudo. ¿Qué le va a decir la mujer? Mira, no me interesa que me ayudes. Me interesa que seas fiel. Me interesa que me ames. ¿Y ustedes creen que el Señor, qué es lo que más le interesa? Que le amemos, que seamos fieles, que tengamos un solo Dios. Amén. Y no varios. Porque el enemigo, hermano, anda como león rugente a quien devorar. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos a la infidelidad. A hacer cosas para otros dioses.
No seamos, hermanos, como las vírgenes insensatas que a última hora quisieron hacer algo para irse con el Señor. Allí ya será tarde, mis hermanos y hermanas. Hoy es un buen día para comenzar a ser fieles, para trabajar para el Señor, para esforzarnos, para ser diligentes, para ser buenos administradores. Es un buen día para comenzar un año, ¿cierto? Con una actitud diferente, con una actitud digna de un hijo o una hija del Señor. Nos sirven, hermanos. Los cristianos perezosos nos sirven. Esos cristianos perezosos se van a ir al infierno, hermanos, porque no hicieron lo que el Señor les mandó a hacer. Y esto me recuerda, hermano, lo que le decía Jesús a los fariseos. Atan cargas pesadas, pero ellos no son capaces de moverlas con un dedo. Muchas veces los pastores somos así. Queremos que los demás trabajen y nosotros mandarnos. Eso no es un cristiano. El cristiano trabaja a la par con todos los hermanos que trabajan. Amén. Si no, es un perezoso. Y la Biblia es muy clara con respecto a la pereza, hermanos. La palabra nos aconseja cómo debemos vivir, hermanos. Ahora, Proverbios tiene muchos textos, hermanos, que hablan de esto. Pero déjame decirte que Proverbios sin Cristo no tiene ni un valor. Porque solo Cristo te lleva a ser un hombre diligente, un buen administrador, una buena administradora. Alguien que está siempre buscando cómo agradar más al Señor. Mira lo que dice Proverbios 6, del 6 al 11, dice: vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja, y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Es decir, hermano, un cristiano que no trabaja para el Señor termina en una pobreza espiritual. Y ahí tú tienes el caso de Israel. Y digo que Israel no le servía al Señor, según ellos sí, pero no hacían la voluntad del Señor, que es distinto. Son dos cosas distintas, hermano. Yo me puedo matar trabajando y no estar en la voluntad de Dios. Estar en la voluntad es otra cosa. Estar en la voluntad de Dios es ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado. Proverbios te llevará, hermano, a pensar y ser un hombre sabio y prudente en la vida. Hacer las cosas cuando las debemos hacer con responsabilidad y esfuerzo, y no dejarlas para cuando ya sea tarde. Pero te digo una cosa, sin Cristo Proverbio no sirve de nada, porque es nuestra naturaleza, hermanos, el ser perezoso. Amén. Sobre todo en las cosas espirituales. Alguien dijo por ahí, hermano, nuestra lucha más grande no es en contra del pecado. Es en contra de leer la Biblia, de orar, que obviamente eso también es pecado, no leer la Biblia, no orar. Amén. Pero a veces nos centramos en cosas que no tienen la vital importancia como la Biblia, hermanos. La gente quiere vivir un avivamiento, hermanos. Sin este libro nunca va a haber un avivamiento. Amén. El verdadero avivamiento viene de adentro hacia afuera. Cuando Israel tenía un avivamiento era porque la palabra de Dios era exaltada. Amén. Y de eso está hablando Jesús, hermano. De que despertemos. Si bien es cierto, este año no hicimos muchas cosas,
Debemos arrepentirnos, Amén. porque todavía estamos a tiempo de empezar a trabajar duro para el Señor, de empezar a hacer células. Amén. Y usar lo que Dios nos ha dado. Así es. Porque a todos Dios nos ha dado algo. Amén. A unos más que a otros, pero eso no cuenta. Amén. Si lo que cuenta es que tú entiendas que eres una hija y un hijo del Señor y que tienes que trabajar para el Señor. Diligentemente, sabiamente. El libro de Proverbios nos aconseja a no ser perezosos, sino a trabajar diligentemente. Proverbios 19:24. Mira lo que dice, hermano. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. Así es el ser humano, hermano. Pero por Proverbios también nos llama a la diligencia, hermano. Proverbios 12:24 dice: trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Lo podemos ver todos los días. La gente quiere muchas cosas, hermano, ¿cierto? Nuestro corazón desea muchas cosas. Pero ¿quiénes son las personas que alcanzan las cosas? Los que trabajan diligentemente, los que administran su tiempo diligentemente, los que administran la palabra de Dios diligentemente. Los demás no alcanzan nada. Proverbios 15:19 dice: el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Esto me recuerda cuando Moisés mandó a 12 a ver cómo era el terreno que Dios les tenía, ¿cierto? Y 10 dijeron: no, estamos jodidos, no vamos a poder. Pero hubieron 2 que dijeron: sí, ese es el terreno que Dios tiene para nosotros y lo vamos a alcanzar, lo vamos a conquistar. Amén. Ese fue Josué y Caleb. ¿Y qué le dijo Dios a Josué antes de que entrara a conquistar la tierra prometida? Siéntate cómodo nomás, que yo voy a hacer todo. No, le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente en qué? En cumplir con todo lo que está en mi ley. Amén. ¿Se dan cuenta que el cristianismo no es para cómodos ni flojos? Amén. Esto es muy fuerte, hermano. Para mí, que soy un hombre, que era un hombre flojo y cómodo, criado por la abuela. Todo me lo hacían, todo me llegaba regalado. El problema es después cuando me casé, hermanos. Y allí el Señor empezó la obra y a mostrarme que un verdadero hombre o una verdadera mujer es alguien que trabaja duro, es alguien que tiene que entregar todo. En el mundo es así, hermanos. ¿Cuánto más en Cristo? ¿Cuánto más con el Señor, que nos dio su Hijo, su único Hijo, hermano? El perezoso siempre va a tener excusas. Incluso va a traer excusas a su vida. Yo he visto gente en la iglesia, hermano, que por los hijos, que por los nietos, no vienen a la iglesia. Esas son puras excusas que ellos mismos han traído en su vida. El Señor, como abuelo, no nos manda a criar a nuestros nietos. Amén. Sí, debemos ayudar a nuestros hijos, pero no hacer la pega de nuestros hijos. Eso es pecado, hermanos. Eso es creerte Dios. Amén. Y hay un solo Dios. Amén. ¿Y por qué, hermano, por eso? Porque no quieren trabajar para el Señor. Porque son perezosos. Pero en el mundo, hermano,
se desvelan trabajando. Qué locura, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Hacer tesoros en el cielo, donde el Elohim no se corrompe, hermanos, donde las cosas no envejecen, donde las cosas no se echan a perder. Pero a veces, hermanos, entendemos tan mal el Evangelio que empezamos a construir nuestro propio reino aquí. Dios no nos llamó a construir un reino aquí. Dios nos llamó a ser diligentes con lo que Él nos ha dado. Porque un día, todo aquel que ha pisado una iglesia, ha estado años en la iglesia, va a tener que dar cuenta, porque el Señor algo le tiene que haber entregado. Y va a tener que dar cuenta, ¿qué hiciste con eso? ¿Y qué va a decir esa persona, hermanos? Lo enterré, porque sé que tú eras un Dios duro. Y tuve miedo, hermano. Miedo a nuestro Señor. Temor a nuestro Dios. Si hubiera un verdadero temor, harías lo que Dios te manda hacer. Amén. Ese es el grave problema, hermanos. Proverbios 21, 25 dice, Proverbios 21, 25, hermanos. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Yo puedo recordar, hermano, cómo era cuando trabajaba sin Cristo. Era un flojo de porquería, que me gustaba sacar la vuelta, que trabajaba solo cuando el jefe me estaba mirando. Pero cuando Cristo entró en mi corazón, ahí ya tengo otro jefe, que me está viendo todo el tiempo y no me puedo hacer el loco. Sí, amén. Y me gané el premio al mejor trabajador, hermanos. La gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que cambia nuestros corazones, que cambia nuestra actitud, hermanos. Y donde vaya uno como cristiano, tiene que ser el mejor trabajador. No la vergüenza de la empresa. Amén. Porque el cristiano no es perezoso. Sabe que hay un Dios. Sabe que un día dará cuenta de todo lo que ha dicho y de todo lo que ha hecho. Amén. Proverbios 10:26 dice, los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Los patrones no soportan a los perezosos, hermano. Lo que quiere decir, en términos espirituales, que Dios no soporta a aquellos que dicen ser cristianos y son perezosos. Qué dura esta palabra, hermano, pero qué cierta. Este último tiempo, hermano, me he encontrado bastante perezoso. Claro, Señor, pero yo trabajo y tengo que igual preparar los sermones. Puras excusas nomás, hermano. Hay otros hermanos que igual trabajan y tienen su iglesia y no andan con excusas. Es decir, hermano, si me siento cansado, no es por culpa del Señor, es porque no he sido diligente. Amén. Con las cosas más importantes. Su palabra, la oración, el ayuno, el estudiar la Biblia con mis hermanos. Entonces todas esas tareas este año las vamos a llevar a cabo, hermanos, sí o sí. Y vamos a empezar rápidamente, ahora en enero. Obviamente se salen de vacaciones. Ahí vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Pero de que vamos a empezar porque yo quiero ser, hermano. De verdad, hermano, yo quiero ser un hijo diligente. Y quiero que mis hermanos sean diligentes. Quiero que cuando el Señor vuelva, los encuentre haciendo así y nos vayamos juntos al cielo. Amén.
y estemos una eternidad juntos, hermanos. Este texto, hermanos, es un llamado a trabajar, a ser buenos administradores. De lo contrario, hermanos, las consecuencias de no hacer esto son terribles. Es decir, hermanos, no estamos jugando a ser cristianos. Esto es serio. Esto requiere morir. Morir a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, Pablo puede haber tenido muchas veces ganas de no ir a tales lugares, más bien sabiendo que le esperaban persecuciones, amenazas de muerte. Pero él iba. No lo usaba como excusa de decir, Señor, pero ¿para qué voy a ir si allá me pueden matar? No, él iba. Porque Dios le había dado un don. Dios le había dado muchas revelaciones y él tenía que entregarlas. Tenía que trabajar, fuera peligroso o no fuera peligroso. A veces somos demasiado cómodos. Queremos que la gente llegue a nuestra casa a escuchar la palabra de Dios. Aquí sí yo les predico. Eso debe cambiar en nuestra vida. Amén. Eso el Señor lo debe cambiar, hermano, porque el poder no está en ti, pero si Cristo habita en ti, Cristo nos puede cambiar, nos puede transformar, hermano. Y vamos a evitarnos estas consecuencias que son terribles, hermano. En Mateo 25, del 24 al 30, está este hombre, hermano, que no hizo nada con lo que Dios le había dado. Y te digo una cosa, en la iglesia de 100 personas, a veces son simplemente 10 que viven como las vírgenes prudentes, que viven como estos que invirtieron los talentos que les entregó. Otros viven flojeando, viven haciendo su vida como que esto se tratara de ti y no del Señor. Esto se trata del Señor. El cristianismo, por eso se llama cristianismo, hermano, que viene de Cristo. Él es el centro. A Él, por Él vivimos, a Él servimos. Amén. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Yo no quiero estar en ese lugar, donde el único sonido que va a haber, hermanos, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que nadie quiere estar en ese lugar. Amén. Pero solo Cristo lo puede hacer posible. Un maestro cristiano contaba el otro día, hermano, que sus alumnos, antes de comenzar un examen que era de suma importancia, ellos le decían que no estaban muy bien preparados, pero que amaban a Jesús con todo su corazón y que habían estado ocupados evangelizando a otros. Y él les dijo, mira, la justificación es solo por la fe en Jesucristo. Pero en mi sala, la justificación es por obras. Es decir, si no estudiaron les va a ir mal. Y eso no es bueno. ¿Qué podemos entender, hermano? ¿Qué significa esto? Que muchas veces nos ponemos a hacer cosas las cuales el Señor no nos ha llamado. Y las usamos como excusa para no hacer aquellas cosas para las cuales sí Dios nos ha preparado. Él nos ha capacitado. Pero estamos tan ocupados en otras que Él jamás nos ha pedido. Por eso, hermanos, hermanas, velad.
Velad, estando siempre atentos, siempre en guardia, para trabajar para el Señor. De lo contrario, nos encontraremos y Él nos dirá que ni siquiera nos conocía. Es fácil, hermano, meterse en un trabajo que no tiene nada que ver con lo que el Señor te llamó. Yo lo puedo ver en la vida de mis hermanos, lo puedo ver en mi propia vida. Muchas veces haciendo cosas que el Señor no me ha llamado a hacer. El Señor me llamó a levantar esta iglesia, hermanos. Nos llamó. Amén. Y me llamó a estudiar para que yo pueda predicarle a mis hermanos y podamos juntos todos dar frutos. Amén. Pero estoy haciendo tantas otras cosas, hermano. Pero el Señor te centra. Amén. El Señor te dice, para. ¿Qué pasaría si viniera el Señor? Sabemos que la salvación no es por obras. Pero ¿ustedes creen que un cristiano sería alguien imprudente? ¿Alguien que no es diligente? No. Aquel que se le ha revelado Cristo. La luz de Cristo lo ilumina. Amén. Y le muestra el camino. Y camina diligentemente. Sí, podemos caer en pecado, hermano. No errores, porque pecado es pecado, hermano. Amén. Dios no le llama errores al pecado, le llama pecado. Ser infiel a Dios, es decir, ponerte a hacer cosas que el Señor no te ha llamado a ser infiel a Dios. Él quiere fidelidad. Estaba leyendo cómo se comporta más o menos aquella gente perezosa, hermano. Y dice, el perezoso nunca comenzará las cosas. El perezoso tiene dificultades con la iniciativa. Él confía en que otros le digan qué hacer. Y su producción verbal supera su producción real. Es decir, habla demasiado y hace poco. Habla de grandes planes, pero parece que no puede ponerlos en práctica. Nuestros planes no son grandes, hermanos. Son planes sencillos. Estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Y que de aquí a fin de año, del otro año, seamos más maduros. Tengamos más talentos. Porque el Señor, hermano, mientras más trabajas con lo que Él te da, Él te sigue dando. Él te sigue revelando, Él te sigue mostrando. ¿Por qué creen que a Pablo le mostró tanto? Porque él fue fiel con lo que el Señor le había entregado. A veces se nos olvida eso, hermano. Muchas veces dice, el perezoso puede estar distraído por el placer y el entretenimiento. O simplemente puede no estar dispuesto a ensuciarse y trabajar duro. En cualquier caso, el perezoso es conocido por la falta de logros genuinos, ya que parece que ni siquiera puede comenzar las cosas. Y continué leyendo, hermano, y sinceramente, es un comentario de un teólogo, pero era como que si Dios me hubiese estado hablando a mí y me dijera, este eres tú. Pero te lo estoy diciendo para que cambies. Porque Dios lo que quiere en nuestras vidas es que cambiemos. Y que tengamos una vida fructuosa, fructífera para el Señor. El perezoso no comienza las cosas y el perezoso no termina las cosas. Siempre las deja medias. Incluso dice, si tiene los medios para comenzar algo, puede ser un poco lento. Y otra cualidad del hombre perezoso es que no puede, hermano, no puede terminar las cosas, todo a media. Una vez que se pone a trabajar y se topa con alguna dificultad o resistencia, toda la motivación desaparece. Y se retira calmadamente.
y no hace lo que tiene que hacer. El perezoso no le gusta enfrentar las cosas difíciles. Quiere hacer puras cosas fáciles, ¿no? Cómodas. Y eso de cristiano no tiene nada. Porque el propio Cristo enfrentó el problema más terrible que puede enfrentar cualquier ser humano, que es la ira de Dios. Entonces, el Señor, hermano, nos dice hoy, preparémonos, estemos listos para enfrentar incluso las cosas difíciles. Nunca hemos dicho que el cristianismo es fácil, ¿verdad? Porque no es fácil. Requiere diligencia, requiere buena administración, requiere fe, requiere amor. Pero no mi amor, el amor de Cristo, hermano. El perezoso es ansioso o inquieto, debido a que vive en contra de la forma en que fue creado para trabajar y construir y lograr y crear. El hombre perezoso está constantemente inquieto y lleno de ansiedad. Puede desear una mayor productividad y logro, pero debido a su falta de voluntad para trabajar, existirá en un estado perpetuo de deseo sin satisfacción, es decir, sin completar las cosas. Va a desear, el perezoso va a desear muchas cosas y no va a obtener ninguna, porque no trabaja para ninguna. Quiere que todo le llegue fácilmente. Y lamentablemente estos deseos incumplidos causan graves estragos en la vida de los perezosos, hermano. De los perezosos espirituales. Que si hay gente que se mata trabajando, hermano, yo no podría decir que son perezosos, pero espiritualmente no son capaces a veces ni de venir a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque su mente no está clara. No saben dónde tienen que estar. No saben a dónde tienen que ir. Hermano, cuando tú estás en problema, ¿dónde vamos? ¿A quién vamos? Es decir, si yo estoy sufriendo hoy día, hermanos, porque estoy sufriendo, ¿no vengo a la iglesia? ¿O debería ser todo lo contrario? Todo lo contrario. ¿Quién es nuestro descanso? ¿Quién es nuestro consolador? ¿En quién encontramos verdaderas respuestas, hermanos? Pero como la gente es perezosa y no diligente, prefiere quedarse en la casa. Y eso, hermano, mira, hoy día capaz que no tenga ningún problema, pero tarde o temprano va a traer problemas eso. Porque Cristo, hermano, entró a nuestras vidas a ordenar nuestras vidas. Amén. Pero si tú tomaste el camino de Cristo y luego lo dejaste de lado, ¿a qué vida vas a volver? A la misma que tenías antes. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo era mi vida antes? Un desorden total, hermano. Un desastre total. Un perezoso en todos los sentidos. Pero Cristo viene a ordenar nuestras vidas, a hacernos hombres diligentes, no perezosos, buenos administradores. Ese es un cambio de vida real. Pero si yo tengo puro despelote en mi vida, ¿podré decir que Cristo está gobernando mi vida? No. Cristo viene a ordenar nuestra vida. El perezoso tiene problemas constantes, hermanos. Como no puede completar su trabajo en las horas asignadas, tiene prisa constante por cumplir con su responsabilidad y a menudo está molesto con los que le rodean por ocupar su tiempo. Es decir, culpa a los demás. Por culpa de esto, no puedo avanzar en esto. Pura excusa, hermano. Pura excusa. Si Dios nos ha dado el tiempo, las habilidades, Él nos ha capacitado para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Sería una locura que Dios mandara a una parte y no estemos capacitados para hacerlo. Estos días, cansado, hermano, decía, ¿no será que no soy pastor?
Pero ese es el diablo, hermano. Nadie es el pastor porque sea bueno, Amén. porque sea el más inteligente, porque sea el más capaz. Y el que es pastor por eso, no es el pastor del Señor. Porque aquí el que nos sostiene es el Señor. Amén. El que nos da la inteligencia, el que nos revela su palabra. ¿Quién es? El Señor. Así es. Incluso podemos usar eso como excusa a los pastores. No tengo llamado. ¿Y quién necesitas un certificado que diga Dios me ha llamado? Hermanos, yo llevo 20 años en la iglesia y no estoy aquí porque sea el más inteligente. Yo creo que es lo contrario. Estoy aquí porque soy el peor y soy incapaz de quitarle la gloria a Dios. Amén. Porque todo lo bueno que Él hace en nuestra vida es por Él nomás, Así es. solo por Él. Si a veces somos más diligentes que otros, es porque Él lo está haciendo. Amén. El perezoso siempre tiene problemas financieros, hermano, y vive en perpetuo desorden en el hogar. Y mira lo que dice 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. ¿Te fijas que a veces no entendemos el Evangelio? Cuando yo empecé a entender el llamado al Señor, yo quería dejar de trabajar al tiro, hermano. Pero no era la voluntad del Señor. Porque también tengo una responsabilidad con mi hogar. Amén. ¿Y cómo voy a gobernar una iglesia si no soy capaz de gobernar mi casa? Si no soy capaz de sustentar mi casa. ¿Se fijan que todo tiene un orden? Amén. Y ser diligente te lleva a llevar ese orden. Porque si no tenía un desorden total. Bueno, ¿qué es primero? ¿La iglesia? ¿La casa? No tenía idea. Cuando Cristo no habita en ti y tú no has sido diligente, no tienes idea de dónde estás parado. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Se fijan que la Biblia es extremista, ¿no? El perezoso puede desear, hermano, crecer espiritualmente, pero la disciplina de la lectura regular de la Biblia, la oración, el ayuno, el estudio teológico y devocional, el compromiso de la iglesia y las relaciones consistentes basadas en el Evangelio son demasiado para él. No las soporta. Porque no quiere tanto compromiso, porque es perezoso, hermano. El perezoso quiere hacer las cosas cuando él quiere hacerlas. ¿Usted ha tenido un hijo flojo? Los hijos flojos quieren hacer las cosas cuando ellos quieren hacerlas. No es cuando tú lo mandas. Cuando ellos quieren hacerlas. El perezoso es una molestia para los demás. Es decir, el perezoso no permite avanzar a los que están con él. Quiero ser de tropiezo para nadie. Quiero que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Crezcamos en santidad. Amén.
Debido, hermano, que la persona perezosa no está dispuesta a trabajar duro y desarrollar sus habilidades, tiene poco que ofrecer a los demás, pues. Principalmente es una molestia para aquellos que podrían requerir sus servicios. Tú lo llamas, no puedo. Tú cuentas con él, es que tengo que hacer esto otro. No tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto otro. Como dice Proverbios 10:26, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así de molesto es alguien perezoso, hermano, cuando tú los envías. ¿Tú te imaginas en la pega un hombre perezoso? ¿Cómo el jefe con él? No hay a la hora de echarlo. Pero aquí Dios tiene que aguantarlo. Menos. Aquí, hermano, aquí es donde tenemos que ser más diligentes que en cualquier lado. Porque la diligencia que pongamos aquí te va a llevar a ser diligente allá. Amén. Y donde estés, con quienes estés. Es poco productivo, desenfocado y poco preocupado por los demás. Está más preocupado por sí mismo, hermano, que por los demás. No le interesan los demás. ¿Alguna vez les tocó hacer un trabajo con un compañero que no quería hacer nada? Qué molesto, hermano. Tenés que trabajar para que otro se ganara también la nota. Y el otro no. No me interesa que me pongan un 1. El perezoso, Proverbios 18:9 dice, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. ¿Te fijas lo terrible que es la pereza, no? Ah, no, pero si mi hijo es flojo nomás. Es un desastre donde vaya, con quien esté. Va a ser de molestia, va a caer mal. Ahora están aquellos que son diligentes pero hipócritas. Cuando ven gente, son un 7, pero tú le das la espalda y no hacen nada. Nada de lo que tú les dijiste que hicieran lo hacen. Estos 3 hombres no tenían supervisor directo, pero hubieron 2 que hicieron lo que tenían que hacer. Pero tú y yo sabemos que Dios es omnisciente y omnipresente. Él sabe, hermana, Él sabe lo que tú haces todos los días, lo que tú piensas todos los días. El perezoso se engaña a sí mismo. La acumulación lenta y constante de riqueza a través de hábitos de trabajo constantes no es atractiva para el perezoso. Él sueña con muchas cosas, pero no trabaja, ni tampoco espera el tiempo, porque hermano, cuando tú tienes un proyecto y tienes que trabajar 1 año, 2 años, el perezoso no es capaz de soportar eso. Deja botado el proyecto inmediatamente. No se proyecta, no piensa en un futuro. No es capaz de esperar el futuro. Él quiere todo ahora ya. A veces uno quisiera madurar como cristiano y que todo fuera ya. Es decir, como que Dios usara una varita mágica, hermanos, y nos hiciera perfectos. Pero no es como trabaja el Señor. Él tiene, Paul Washer decía, él tiene 2 velocidades. Una lenta y otra más lenta. Pero uno quiere volar a veces. Porque no quiere trabajar, no quiere que el Señor trabaje en uno. Y uno no quiere trabajar para el Señor. Dios nos despertó, hermanos, para venir a trabajar a su viña. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ser perezosos o ser diligentes? La respuesta es fácil, ¿cierto? Teóricamente fácil. Pero en la práctica, hermano,
es donde debemos poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo. Por eso el Señor dice en su primer mandamiento: me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque de ahí comienza todo, hermanos. Amén. Si ustedes me hubiesen dicho hace años atrás: ¿cómo estás para liderar una iglesia? No. Pero el Señor lo ha ido haciendo. Lentamente, pero lo ha ido haciendo, hermanos. Amén. Porque Él quiere que trabajemos para Él. Si hay algo que entendí yo de las primeras revelaciones, es que Dios me llamó para trabajar para Él, no para mí, no para enriquecerme yo, sino que para que aquel que es pobre espiritualmente escuche las palabras del Señor y sea rico. La verdadera riqueza. Fue por eso, hermano, que estuvimos en un grupo aquí, tuvimos un grupo donde me pasaba 4 o 5 horas tocando música, la cual no era la voluntad del Señor, porque su voluntad era que yo estuviera 4 o 5 horas mejor en su palabra. ¿Por qué creen que iría esa esposa que el marido la engaña y le dice: déjame cantarte una canción? ¿Ustedes creen que querría escuchar esa canción? Sé fiel, ámame, ámame. Eso es lo que más le importa a Jesús. Amén. Esto tiene que ver con la pasión que tenemos por Jesús. Aquel que Cristo lo ha llamado se convertirá en un líder, hermanos, donde vaya. Y tendrá la iniciativa de hacer cosas, de trabajar para el Señor, de agradar a Jesús. Porque te digo una cosa, hermano, Él no miró el dolor y sacrificio que iba a pasar en la cruz Amén, Señor. para poderte rescatar. A veces nosotros decimos: no, es mucho trabajo. El trabajo que nos dé el Señor siempre va a ser poco. Siempre es poco. Sirvamos con pasión, hermanos, y diligencia a Jesús. Que este año que viene, hermanos, Jesús sea el primero. Amén, Señor. Que Jesús sea todo para ti y para mí. Que nuestra mente y nuestro corazón estén siempre pensando en cómo agradar más a Jesús. No seamos esa iglesia tibia, esa iglesia que no tenía ningún amor por Dios, esa iglesia que no era ni caliente ni fría, era tibia. Dice Apocalipsis 3, del 15 al 16, yo conozco tus obras. ¿Te fijas que el Señor nos conoce? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Te fijas que el cristianismo no es si eres? O sea, no puedes ser más o menos cristiano. A Dios no le gustan las cosas así. O tú eres, o tú no eres. Amén. Él prefiere, mira lo que está diciendo, Él prefiere a los que no son, a aquellos que están al medio. Que no son ni chicha ni limonada. Entonces el llamado de hoy, hermanos, es a ponernos las camisetas de Jesús y jugar para su equipo con responsabilidad, con esfuerzo, con alegría, con gozo. Bueno, el gozo viene de eso, hermanos. Oye, si yo era el hombre más amargado, pero cuando conocí a Jesús y quise caminar en su voluntad, eso trae alegría, hermanos.
a nuestras vidas. Solo eso trae alegría verdadera, hermano. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Te fijas que aquel que trabaja, Dios le sigue dando más? Pero aquel que no trabaja, hasta lo que tiene, le será quitado y será echado fuera. Gálatas 6:9, hermano. Oye, si es fácil. Es fácil decir yo creo en Jesús por 10 años, por 15, por 20, hasta por 30. Pero el llamado al cristianismo es que tú ames a Jesús hasta tu último respiro. Que sirvas a Jesús con pasión, con gozo, con alegría. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo no sé, hermano, cuál es tu estado, pero mi Señor sí lo conoce. Y capaz hoy día, como es fin de año, también te encuentres cansado. Pero no por eso debemos desmayar, hermanos. Tenemos que seguir haciendo el bien. Porque para eso nos ha llamado el Señor, y hacer el bien requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere que seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, hermano. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ser diligente no, hermanos, tiene que ver netamente con el amor que tú tienes por Jesús, por el amor que tú tienes por la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Yo no puedo decir yo amo a Jesús, pero no amo a la iglesia. Ridículo, ¿cierto? Para el que conoce la palabra y sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no junta ni pega eso, hermano. Si tú amas al Señor, tú amas a tu hermano. Tú amas la iglesia de Jesucristo y quieres lo mejor para la iglesia. Y lo mejor es ser diligente. Es que administremos bien lo que el Señor nos ha dado. Romanos 12, del 10 al 11 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencias, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Te fijas que no podemos separar el amor de Dios con el amor a la iglesia, con el amor al servicio a la iglesia? Y Hebreos 6, del 10 al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A veces, hermano, uno se vuelve un perezoso porque no ve resultados inmediatos. El hombre quiere puros resultados rápidos ya. Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que tener paciencia. Con este texto termino, hermano. 2 Timoteo 1, del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando hablamos, cierto, de trabajar para el Señor, esto tiene que ver mucho con la predicación del Evangelio. Tiene que ver mucho con el estudio de la palabra de Dios. Y nosotros podríamos decir, oye hermano, pero es que a mí me cuesta. Hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder para alcanzar todo lo que Él nos ha mandado alcanzar, hermano. Amén. Así como Josué conquistó, hermano, y entró a la tierra prometida. Dios nos ha enviado para que tú y yo entremos en esta tierra. Lo debemos conquistar en esta tierra. Primero conquistarnos a nosotros mismos. El Señor nos va a conquistar, ¿verdad? Y poner todo lo que somos, todo lo que tenemos al servicio de Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. El llamado de hoy es a ser diligentes, a servir con pasión a Jesús, a no buscar excusas, ni crear excusas para hacer la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te quiero pedir perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que tú nos mandaste hacer, como deberíamos haberlo hecho, Padre, como debería haberlo hecho. Yo te ruego por mi vida, por la vida de mis hermanos, Señor, para que seamos diligentes. Que esta iglesia, Señor, la iglesia bíblica, salvados por su gracia, podamos sacarte una sonrisa, Señor. Y un día nos digas, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cámbianos, Jesús. Transforma nuestros corazones. Llévanos, Señor, a glorificar tu nombre. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Adoremos al Señor.